Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA con todos los canales socios de este gremio que nos permite ver estos tipos de programas aproximadamente unas 100 veces en la semana en los 45 canales socios de SECREA. En esta ocasión nos acompaña el doctor César Montúfar, quien es exasambleísta, y entre los principales detalles de su hoja de vida está licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, doctor en Filosofía en Política, catedrático universitario, fundador y director ejecutivo de la Organización Civil Participación Ciudadana, participación política en el Movimiento Ciudadanos Nuevo País y Concertación Nacional Democrática, líder del Movimiento Político Concertación y además de eso articulista del diario El Comercio. Un gusto, César, que nos acompañes en SECREA, bienvenido. Muchas gracias, un gusto también compartir contigo, Roberto, en este programa. En este diálogo. ¿Cómo crees tú iniciando la conversación, estimado César? Ha pasado ya aproximadamente 70 días que está de presidente Lenín Moreno. Menos días, obviamente, que el señor Rafael Correa está fuera del país. ¿Cómo crees que frente a todos los hechos que hemos visto en los últimos días y semanas, cómo se sentirá él en Bélgica? Bueno, realmente difícil adivinar cuál es el sentimiento del expresidente Correa en Bélgica, pero lo que sí es evidente es que él no asume su papel de expresidente y más bien ha asumido una postura, creo que propia de su personalidad, que lo coloca más en el campo de una personalidad de las redes sociales, de un tuitero, de alguien que está agitando el ciberespacio más que el papel que debería jugar un expresidente. Un expresidente debería tener un papel ponderado, una actitud orientadora de lo que vive el país. Un expresidente se entiende, tiene el conocimiento y también la distancia para poder evaluar y dar opiniones que permitan al país tener una visión de mediano y largo plazo. Eso es lo que uno puede observar de otros personajes en la historia política ecuatoriana y de otros países, en donde la figura del expresidente tiene ese papel, tiene esa posibilidad. En el caso del expresidente Correa, lamentablemente él no asume esa función, y creo yo que lo que está haciendo es una clara campaña proselitista en función de regresar al poder. Creo que en todas sus acciones, en todas sus críticas a la gestión del presidente Moreno, lo que tenemos es realmente un personaje desesperado por volver al poder, desesperado por menoscabar el gobierno de quien es su sucesor, desesperado porque al presidente actual le vaya mal para que entonces él pueda recobrar una cierta vigencia y pueda ser visto por los ecuatorianos como una opción. Inclusive ha mencionado en varias ocasiones que quiere fundar un nuevo partido político, entendiéndose entonces de que Alianza País quedaría en el olvido en el pasado y él quisiera fundar un nuevo partido, tratando de atraer a la mayor cantidad de gente que está con él y que le ha apoyado, ¿no? Bueno, creo que eso lo ha dicho en varias ocasiones. También ha dicho cosas un poco como por fuera de todo contexto, ¿no? Ayer o anteayer leía que en un tuit que había enviado, que llamaba a que se comience la revocatoria del mandato a los asambleístas traidores de Alianza País, lo cual constitucionalmente no está permitido. Los procesos de revocatoria del mandato comienzan después de haber cumplido un año de gestión. Entonces ahí un poco uno puede vislumbrar un ánimo de desesperación, desesperación y desconocimiento. Desconocimiento, pero que es propio de alguien que en realidad tenía una enorme fortaleza y vigencia porque estaba enmarcado y empotrado en ese gigantesco, descomunal andamiaje de poder presidencial que el mismo Movimiento País creó para el propio presidente Correa. Una vez que Correa sale de la presidencia, ya no es presidente, uno mira asombrado el deterioro, cómo su imagen se precipita, porque evidentemente su fortaleza era la función, su fortaleza era el cargo que representaba, que de una u otra manera ahora ha sido transferido simbólicamente al presidente Moreno. La presidencia en el gobierno de Correa se fortaleció como institución
de una manera inusitada, yo creo que incluso negativa para la democracia ecuatoriana. Entonces, le está sucediendo a Correa que está haciendo, como alguien podría decir, él está probando de su propia medicina. El momento que tenemos un Correa presidente, un Correa fuerte, articulado, con capacidad de reacción, incluso recursivo. El momento que deja de ser presidente, toda esa imagen se va al piso porque sencillamente ya la estructura institucional, la institución que lo soportaba, ya no existe, ya no está para soportar. Eso nos llevaría entonces a un siguiente campo, que es entender de que la relación entre Moreno y Correa realmente está rota, o como mucha gente duda, básicamente actores políticos de la oposición, donde no creen que esa relación está realmente rota. Pero lo que vemos los ecuatorianos, lo que vemos los medios de comunicación, lo que ven los actores políticos, los actores sociales, los mismos empresarios, la ciudadanía en general, es que esa relación realmente está quebrada. Bueno, uno no puede saber realmente el nivel o la profundidad de la discrepancia que evidentemente existe. Yo dudaría de que realmente tengamos un show absolutamente creado. Yo creo que evidentemente hay una discrepancia, no sé el nivel o profundidad de esa fisura, eso no podemos saber. Pero el problema es que, y además es normal, es decir, cuando un presidente de un mismo partido le toca suceder a quien ocupó la presidencia y era de su misma tendencia o partido político, es casi normal que ocurran estas cosas. Por eso, por ejemplo, el PRI mexicano tenía muy claramente establecido que el papel del presidente iba hasta el último día en que gobernaba. Después, realmente los expresidentes mexicanos se transformaban literalmente casi en figuras decorativas. En el caso del presidente Santos y el presidente Uribe ha ocurrido algo parecido. El problema en el caso ecuatoriano es que esta sucesión se da en el contexto de una crisis institucional debido a la sistemática, estructural, descomunal corrupción que deja como herencia el gobierno de Rafael Correa. Entonces ahí al presidente Moreno no le queda sino dos opciones. La una, hacerse partícipe de un esquema de impunidad que el propio presidente Correa dejó armado para que nada le suceda ni a él ni a ninguno de sus ex colaboradores, incluido el vicepresidente Glass, o tomar una posición que es la única posición, me parece, coherente que Moreno pudiera tener en función de que el país le recuerde con un legado, como un presidente que dejó algo positivo para el futuro, para su institucionalidad. Y me parece que Moreno ha entendido que posiblemente es el segundo papel, el segundo camino es el que tiene que transitar. Evidentemente entonces eso, ya en el contexto de lo que es las tensiones propias de una sucesión presidencial, va a causar, y además tomando en cuenta la personalidad, la explosividad, la egolatría del expresidente Correa, por supuesto que va a generar, o va a exacerbar una fisura que a lo mejor es una fisura, no podría yo afirmar en este momento que es irreversible o infranqueable, pero una fisura que a lo mejor no se logra resolver, no se logra curar. En ese sentido yo te diría, creo que si no fuera por este contexto de corrupción, posiblemente los distanciamientos, y por la necesidad que tiene Moreno de tomar una decisión en esta dirección, los distanciamientos, las contradicciones, las tensiones serían las normales y no al nivel que han llegado en tan poco tiempo como hemos. En tan poco tiempo, y tomando en cuenta también lo que vemos hace pocas horas, el tema del decreto 100, en donde el presidente Moreno le quita todas las funciones al vicepresidente Glass, y acabamos de ver inclusive en las horas de la madrugada de que el vicepresidente de la República ha llegado, ya se menciona de que ha llegado por tierra en 7 horas, en los vehículos, de que ya no va a utilizar los vehículos de la presidencia, de la vicepresidencia, con la seguridad del Estado, y que más bien va a movilizarse en su propia camionetita. Entonces, este detalle del decreto 100 también genera, yo creo que mucha tela por cortar. Bueno, no creo que sea una camionetita la que tiene. Después de lo que hemos visto con estupor e indignación, todo este entramado que se ha creado. Pero lo de fondo aquí es que el país vive en este momento una triple crisis. Y el tema principal de la coyuntura presente, que me parece a mí es una coyuntura crucial, porque mucho va a depender de la solución que demos a este momento, a las soluciones que demos en este momento.
pasa, me parece a mí, por un o fortalecimiento de la institucionalidad o una ruptura de la institucionalidad. ¿Cuáles son esas tres crisis? Yo creo que el Ecuador vive evidentemente una crisis económica profunda. Se acabó la bonanza, se acabó la época de las vacas gordas. El Estado ecuatoriano afronta un contexto internacional difícil, una crisis fiscal muy dura, una recesión en su economía, un problema en las tasas de empleo, es decir, una crisis profunda. En segundo lugar, hay una crisis institucional porque lamentablemente vemos que las instituciones no están trabajando, no están funcionando para que den salida a esta situación. Si uno mira el papel, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que hasta hace poco, menos de 4 meses, reeligió al excontralor Polit y después escucha las delaciones, estos audios de delación en que aparece este exfuncionario de Brecht conversando en el lenguaje más soez y más vergonzoso para un país con el contralor Polit. Entonces uno dice, ahí hay un problema. Cuando mira que la Fiscalía no está actuando como tiene que actuar para que, por ejemplo, con el vicepresidente Glass no ocurra lo mismo que ocurrió con el propio Polit, con Capaya, con Pedro Delgado. Cuando uno mira que la Asamblea Nacional se ha transformado casi en un club de protección de la impunidad, y uno mira que el principal partido de gobierno, el partido que más militantes tiene, el partido que ha ganado las elecciones supuestamente en los últimos 12 años sin que nadie le pueda batir en ninguna, está en este momento organizando marchas y contramanifestaciones en contra de su propio presidente. Increíble. Para hacer una apología de la impunidad. Uno dice, entonces, las instituciones en el Ecuador han colapsado. Cuando mira la situación de la Contraloría, no hemos tenido Contraloría en los últimos 10 años en el Ecuador. Las pugnas por la sucesión al ex fiscal Polit. Cuando uno mira todo eso, dice uno, la crisis institucional que vive el Ecuador es dramática, es dramática. Y a eso hay que sumar esta gran crisis moral que ha llevado e implica la crisis de corrupción sistémica y estructural que se ha instaurado en el país. Entonces ahí uno dice, aquí el problema es cómo salimos. Y es que estas crisis son tan profundas que van mucho más allá de la pugna entre Correa y Moreno o entre Glass y Moreno. Van mucho más allá de este afán desesperado de impunidad que mueve a los asambleístas del país a negar un juicio político, a cerrar filas en favor de protección de actos delictivos. Entonces, creo que ahí es que la sociedad ecuatoriana en este momento, la sociedad civil, los medios de comunicación, la opinión pública, la academia, los ciudadanos, las cámaras de producción, los gremios profesionales, de todo el país, a nivel nacional, a nivel provincial, posiblemente tienen un papel importantísimo en la reconstrucción de ese tejido social que en este momento va a ser fundamental para lo que viene después. Porque, como decía hace un momento, aquí hay dos posibilidades. O todo se quiebra, todo se viene abajo, que es una posibilidad. Porque además vamos a seguir este espectáculo de los lamentable, bochornoso, triste para un país como es este espectáculo de escuchar que el vicepresidente ha recibido $14 millones y está filmada una escena en donde aparece con quien le coimó. Y que dice que es una propina, ¿no? Y que son $14 millones entregados entre el 2012 y 2016. Cuando tú dices lo que va a ocurrir en el Ecuador es una explosión social, pues. Tarde o temprano eso va a darse. Y eso es una explosión social que puede derivar en hacia cualquier dirección. Ya vivió el Ecuador esto en el 2005. Una explosión social que echó abajo a un gobierno creo nefasto, pero echó abajo inconstitucionalmente a un gobierno establecido. ¿Y cuál fue la salida? ¿En dónde terminamos? Terminamos en 10 años de correísmo. Entonces los colapsos institucionales, cuando la gente sale a la calle y estalla la sociedad, pueden terminar construyendo soluciones peores que la enfermedad, y eso vivimos con el correísmo. Eso indicaría que entonces el periodo anterior nunca pensó realmente en el Ecuador, sino pensó en proyectos políticos, tratando de que sean proyectos políticos de largo plazo, y no en el Ecuador profundo
en la empresa grande, chica, mediana, en el microempresario, en los medios de comunicación, como tú mencionas, en las cámaras, y en los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes que el día de hoy se gradúan de las universidades? Salen con su carpetita a buscar empleo. ¿Dónde está un crédito pues que les permita crear su propia empresa? Pero es que ahora nos damos cuenta de lo que ocurrió en estos 10 años. Yo recomiendo como creo que una obligación de lectura, en la entrevista que la semana pasada salió publicada en Diario El País de España, al ex abogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla. Y este señor cuenta, narra pormenorizadamente la forma de operación de Odebrecht. Y uno, después de leer, por ejemplo, que el método de Odebrecht comenzaba desde la aproximación a los candidatos, a quienes tenían toda la información, una empresa de esa magnitud, les hacían poner en su plan de trabajo las obras que a Odebrecht le interesaban. Y de ahí le financiaban. Y le financiaban con recursos que por supuesto eran muy superiores a los que podía tener su competencia. Y por lo tanto ganaban. Y desde allí comenzaba todo. Y eso no lo hicieron solo en el Ecuador, lo hicieron en muchísimos países de América Latina e incluso también de África. Cuando tú ves eso, cuando miras esta trama organizada, sistematizada, transnacional, estructural de corrupción, que comenzaba desde los candidatos, desde el inicio, de todos los procesos políticos, de todas las tendencias políticas, porque esto no es un problema ni de izquierda ni de derecha, es un problema de toda la clase política en estos últimos años. La conclusión que uno saca es que, en realidad, toda esta burbuja, todas estas grandes frases como cambio en la matriz energética, cambio en la matriz productiva, buen vivir, revolución ciudadana, en realidad lo que eran, eso es lo que hoy está el país despertando, estamos despertando esta realidad, eran grandes fraudes para armar y orquestar estructuras organizadas de corrupción. Hay que leer, por ejemplo, el laudo arbitral de Caminosca, y Caminosca es una empresa pequeñita. Pero lo más terrible de ese laudo arbitral. Que tú has encarado eso directamente en estos días y en febrero también. Lo presenté como parte de la segunda denuncia penal que le envié, que presenté en contra del vicepresidente. Lo que dice ese laudo arbitral no es que hubo coimas, sobornos para obtener contratos, sino que se armó una estructura institucionalizada de corrupción para obtener contratos. Es decir, que era un sistema entronizado en el Estado con, evidentemente, participación de la empresa privada, nacional y transnacional. En este caso Odebrecht, porque hay que relevar, por ejemplo, la postura de esta empresa transnacional Carno, que cuando se da cuenta de estos actos irregulares es la que denuncia, porque hay que diferenciar entre el sector privado honesto y el sector privado que entró en este proceso de corrupción, tanto a nivel nacional como internacional. Y entre los nombres que menciona está el nombre del vicepresidente Glass como parte de esta estructura institucionalizada de corrupción. Entonces, en realidad lo que el país ha vivido no es, bajo estos grandes membretes rimbombantes que están en la Constitución de Montecristi, un gran fraude, y ese fraude se construyó para armar este esquema institucionalizado de corrupción. Por eso es que, al final de estos 10 años, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, tenemos que lo que aumentó fue impresionantemente las obras de infraestructura, los sectores estratégicos, la inversión, los miles de millones de dólares que ahí se invirtieron. Pero el Ecuador sigue siendo el mismo, con los mismos problemas, con jóvenes que no tienen dónde estudiar, con una pobreza que venía en descenso y que otra vez ha comenzado a crecer, con una tasa de desempleo que se mantiene igual, con un nivel de baja productividad de los actores económicos, con una dependencia todavía enorme a los productos básicos, a los productos de exportación primarios. Es decir, el país continuó siendo el mismo, pero la diferencia es que toda la institucionalidad se organizó para construir este entramado de corrupción estructural. Y creo que por eso es que desmontar eso, y en eso yo creo que lo que dice el presidente Moreno es correcto, requiere una cirugía mayor, y es que no hay otra salida. Para que tengamos una salida institucional, Roberto, una salida que no implique lo que te decía. Nosotros ya vivimos lo que fue 3 gobiernos consecutivos que cayeron con gente en las calles. El resultado, 10 años de este fraude llamado Revolución Ciudadana. Creo que tenemos la oportunidad, porque los seres humanos somos los únicos en el reino animal que tenemos la posibilidad de no tropezarnos en la misma piedra, de no repetir el pasado.
Somos los únicos en la especie animal que tiene historia, por lo tanto puede cambiar su realidad. De no repetir el pasado, lo que implicaría entonces que en el caso del Ecuador, de esta crisis, salgamos por la vía institucional. Y allí me parece que el presidente Moreno tiene un papel fundamental que jugar, porque mi impresión, Roberto, es que ni la Asamblea está funcionando, que la Contraloría está en bancarrota y que la función judicial, yo creo que está presionada, está atorada, está detenida y tampoco le está dando una salida, que es la salida que el Ecuador requiere para desmontar este esquema de corrupción que se ha creado. Realmente es muy, muy importante lo que tú mencionas, la responsabilidad de este momento y de hoy para adelante del presidente Lenín Moreno es decisiva en lo que se le viene al Ecuador. Ahora, mucho se ha hablado de la salida del vicepresidente Glass, las redes sociales, la sociedad, lo que tú acabas de decir, los políticos de oposición en la Asamblea. Y reiteradamente el vicepresidente Glass está diciendo que él va a mantenerse. ¿Se mantendrá o está realmente conformada, no sé si tú conozcas, posiblemente una terna para que sea reemplazado el vicepresidente Glass? ¿O cómo irá ese proceso? No conozco eso. Yo lo que veo y veo con indignación y veo con sorpresa, con estupor, es un fiscal que no vincula al vicepresidente a la instrucción fiscal de Odebrecht que debe vincularlo, cuando existen ya todos los indicios para que eso suceda. Fíjate que el día de ayer, una cosa curiosa, porque inicia una investigación previa sobre el caso de esta adjudicación de este pozo petrolero. Pero claro, comienza una investigación previa por peculado en contra del vicepresidente. Evidentemente en ese proceso no es posible formularle cargos ni pasar a un momento de instrucción fiscal tan rápidamente. Pero en el caso de Odebrecht ya hay todos los elementos. Después de lo que ha ocurrido con el tío, de lo que ha salido en información por las delaciones con el tío, los 13 millones que él ha recibido, las transferencias que ha hecho utilizando empresas privadas como Telconet, como Gloria International en el exterior, las delaciones y los diálogos que han sido grabados y desgrabados en donde aparece el tío del vicepresidente, claramente expresándose que era el intermediario del vicepresidente. Lo que salió ayer en O Globo de Brasil, este medio tan importante, donde ya claramente se establece la recepción de 14 millones de dólares. O sea, eso indicaría que el periódico, o sea, que la red, el diario O Globo, es más eficiente que la Fiscalía del Ecuador. Eso indica que la Fiscalía del Ecuador está atorada, que no está haciendo su trabajo. Que lo está haciendo a medias, que lo está haciendo a medias, porque es inconcebible que mientras tú tienes en Perú presidente Ollanta Humala encarcelado, Alejandro Toledo con orden de prisión y prófugo, el presidente Alan García con investigación, claro, el presidente en ejercicio Pedro Pablo Kuczynski en investigación, lo mismo en Colombia con el presidente Santos, en Panamá el expresidente Martinelli con orden de prisión, él y sus hijos, prófugo, en República Dominicana, en el Brasil no se diga, cientos de políticos en la cárcel procesados, la sentencia en contra de Lula da Silva. Aquí en el Ecuador resulta que el vicepresidente Glass, bien, gracias, y solamente está su tío, como que fuera creíble, como que los ecuatorianos nos fuéramos a creer el cuento de hadas de que el vicepresidente no conocía de todo lo que hizo su tío, aun cuando tenían una relación muy cercana, aun cuando él mismo fue su delegado y su representante personal a entrevistas a empresarios chinos. Yo tengo los documentos en el año 2010. Entonces, estamos hablando de una relación muy cercana. Por lo tanto, es imposible que el vicepresidente Glass no hubiera conocido los movimientos de su tío. Es imposible, en 6 años. No, es que no es inconcebible, porque todo el mundo lo hubiera dicho, alguien hubiera dicho, pero mira, su tío vino. ¿Y quién es el señor llamado Ricardo Rivera? Es claro, totalmente diáfano, que el vicepresidente tenía un intermediario, y ese intermediario tuvo que haber sido el señor Ricardo Rivera. Entonces, lo que uno no entiende es por qué el fiscal no le dicta medidas, no le formula cargos, no le vincula a la instrucción fiscal, no pide al presidente de la Corte Nacional de Justicia medidas cautelares.
para que no ocurra con Jorge Glass lo que ya ocurrió con Pedro Delgado, con Capaya, con el Contralor Pollitt. Por eso es que yo lo digo con absoluta frontalidad. Será responsabilidad del fiscal Vaca Mancheno. Será su responsabilidad. Si en el caso de Jorge Glass tenemos la misma historia que con Pedro Delgado, Capaya y Pollitt. Yo creo que es muy importante estos temas. Mi estimado César, lastimosamente el tiempo es corto, pero yo creo que la verdad está ya transparentada. La sociedad ecuatoriana, la población ecuatoriana conoce, se da cuenta y entiende cómo están las cosas. Entiende efectivamente de dónde venimos, cómo estamos y a dónde vamos. Lo que quiere el Ecuador entero, los medios de comunicación, los actores políticos como tú, es que esto siga avanzando en beneficio de las nuevas generaciones. Queremos agradecerte, César, por tu presencia. Estaremos seguros que en unas próximas ocasiones nos acompañes porque los temas no acaban ahora, recién inicia. Muchísimas gracias, César. Estamos contigo hasta la próxima invitación. Muchas gracias, Fernando. Con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Gracias, Roberto. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.